Tenía 23 años en aquel entonces. Acababa de terminar la universidad y, con la incertidumbre propia de quien se enfrenta a los primeros pasos de la vida adulta, había decidido matricularme en un máster. Vivía aún en casa de mis padres, a pesar de que mi hermana ya se había mudado con su novio, dejándome la casa más silenciosa y vacía de lo que recordaba. El invierno se había instalado con toda su crudeza, y las noches eran largas, frías y, en ocasiones, inquietantes. Mi habitación conservaba los mismos elementos que me habían acompañado desde la adolescencia: una cama individual de 1,90 centímetros, enmarcada por una estructura de madera robusta. Esta cama tenía un particular diseño, dejando un pequeño hueco entre el borde del colchón y la pared, lo que se convertía en un lugar cómodo para apoyar mi rodilla derecha cada noche. Así es como solía dormir, en esa posición extraña pero reconfortante, a medio camino entre de lado y boca abajo, con la rodilla encajada en ese hueco y el cuerpo cubierto hasta los hombros por una colcha gruesa que me protegía del frío que se colaba en la habitación. Aquella noche no fue diferente. Caí en el sueño pesado de quien arrastra el agotamiento de largas horas de estudio, la mente aturdida por apuntes y proyectos. Sin embargo, en algún punto de la madrugada, algo me sacó de ese sueño. No era un ruido ni una pesadilla, era algo mucho más simple: la incomodidad. Desperté sintiendo que la posición en la que estaba ya no era tan acogedora como al principio de la noche. Mi rodilla estaba forzada en el hueco y la colcha parecía haber perdido su calor. Decidí cambiar de posición, como lo haría cualquier noche en la que el cuerpo pide movimiento para volver a encontrar el descanso. Lentamente, comencé a girar, intentando estirar las piernas, buscando un nuevo acomodo en el colchón. Pero entonces algo extraño sucedió. Cuando estaba a punto de completar el giro, mi pierna derecha, que ya se deslizaba hacia la nueva posición, se detuvo abruptamente. Sentí una resistencia. No era una resistencia fuerte ni brusca, sino una especie de presión suave pero firme, como si algo, o alguien, estuviera sentado en el borde de la cama. La sensación me resultó extrañamente clara, tan clara que mi cerebro, aún adormilado, tardó en procesar lo que estaba sucediendo. En casa, jamás alguien venía a mi cuarto en mitad de la noche, y mucho menos se sentaba en mi cama sin motivo. Esa posibilidad era tan remota que no supe cómo reaccionar en un primer momento. Sin abrir los ojos, demasiado cansado como para hacerlo, intenté empujar con las piernas, esperando que aquel obstáculo, lo que fuera, cediera. Pero no se movió, seguía ahí, inamovible, como si fuera parte del mobiliario. Mi mente, aún atrapada entre el sueño y la vigilia, comenzó a llenarse de pensamientos confusos. No tenía sentido que alguien estuviera allí. Ni mis padres, ni mi hermana, ni siquiera alguna visita ocasional. Nadie tenía motivos para estar sentado en mi cama a esas horas. ¿Era acaso un sueño? ¿O algo más? No abrí los ojos de inmediato. A pesar de la extraña sensación, el cansancio me pesaba demasiado como para reaccionar de manera rápida. Mi cuerpo estaba anclado al sueño que había dejado a medias. Solo había cambiado de posición por pura incomodidad, por el frío que se filtraba en la noche y la necesidad de encontrar un acomodo mejor. Sin embargo, esa sensación de algo, o alguien, sentado a mi lado no desaparecía. Lo que fuera, no se movía. Sentía con claridad la gravedad de un cuerpo apoyado en el colchón. La leve depresión en la cama no era una ilusión, mi pie derecho estaba casi tocándolo, como si la persona estuviera justo al lado, inclinando el borde con su peso. Era una sensación extrañamente tangible, como cuando alguien realmente se sienta en el borde de tu cama y puedes sentir la tela del colchón ceder bajo su peso. No había ruido, no había palabras, pero la presencia estaba allí. El silencio solo aumentaba la inquietud. El tiempo en esa penumbra parecía alargarse, aunque probablemente no pasaron ni 60 segundos. No obstante, en esos breves instantes, mi mente empezó a llenarse de pensamientos confusos y preocupantes. ¿Y si era mi madre? ¿Y si no se sentía bien y necesitaba hablar conmigo? La idea de que algo malo podría haberle ocurrido comenzó a inquietarme profundamente. Tal vez estaba enferma o había tenido algún mal sueño. También pensé en mi padre, en la posibilidad de que pudiera estar experimentando algún trastorno del sueño o algún episodio que lo hubiera llevado, inconscientemente, a entrar en mi habitación y sentarse allí, en silencio. Estas ideas, mezcladas con la incertidumbre y la sensación de vulnerabilidad que trae la oscuridad, aceleraron mi pulso.
Finalmente, fue esa preocupación lo que me empujó a actuar. El cansancio ya no podía vencer la inquietud creciente que me inundaba. Abrí los ojos con cautela, esperando encontrar una explicación lógica, deseando ver a uno de mis padres allí, mirándome o esperando para decirme algo. Quizás mi madre con alguna urgencia silenciosa, o mi padre, desorientado, sin saber bien cómo había llegado a mi cuarto. Sin embargo, lo que vi, o mejor dicho, lo que no vi, me dejó aún más desconcertado. Al abrir los ojos y mirar por encima de la colcha, lo que me encontré me dejó paralizado. En la penumbra de la noche, bañada por la escasa luz que se filtraba a través de la ventana, no había nadie. Absolutamente nadie, pero eso no era lo más inquietante. Lo más desconcertante era que, a pesar de no haber una figura visible, el surco en el colchón permanecía ahí, inconfundible. El colchón seguía mostrando esa hendidura que solo podía haber sido causada por el peso de algo, o alguien, sentado justo al borde de la cama. Era como si la presencia se hubiera desvanecido pero la evidencia física de su paso permaneciera. Había algo, pero no había nadie. La palabra que mejor describe lo que sentí en ese momento es, acojonarse. Y me acojoné de verdad. El pánico se apoderó de mí de una forma tan rápida y visceral que no pude pensar con claridad. Era un hombre de 23 años, adulto, racional, con los pies en la tierra, y aún así, en ese instante me convertí en un niño aterrado. Lo único que se me ocurrió hacer, como si fuera la solución más lógica del mundo, fue darme la vuelta rápidamente, cubrirme la cabeza con la sábana y la colcha, como si aquella fina barrera de tela pudiera protegerme de lo que fuera que había allí. Sentía el miedo en cada fibra de mi cuerpo, los escalofríos recorriéndome la espalda, y me quedé ahí, acurrucado, temblando de miedo. No sé cómo, pero eventualmente, entre el cansancio acumulado y el terror inicial que fue cediendo, terminé por quedarme dormido. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con mis padres, decidí contarles lo sucedido. Quizás buscando algún tipo de explicación racional, o simplemente la necesidad de compartir esa experiencia inquietante que aún me rondaba la cabeza. Mi madre, que desde siempre había sido sensible a lo extraño, me escuchó con calma. No parecía sorprendida, ni siquiera alarmada. Después de un momento, me miró y dijo con una naturalidad que me dejó desconcertado: a lo mejor fue mi tía, que a veces viene a visitarme. No sabía si me estaba tomando el pelo o hablaba en serio, pero su tono era sincero. Al parecer, su tía, que ya llevaba años muerta, solía aparecerse de vez en cuando. Era algo que mi madre aceptaba con una serenidad que yo no lograba entender. «No te hizo nada, ¿verdad?», añadió. Y tenía razón. La verdad es que, más allá de la aparición, o lo que fuera aquello, no sentí ninguna maldad, ni una atmósfera opresiva, ni siquiera esa intuición que a veces nos advierte del peligro. Nada de eso. Era una sensación de presencia, pero no de amenaza. Sin embargo, eso no evitó que mi reacción la noche anterior hubiera sido de puro terror. Lo primero que hice fue dejar claro mi punto de vista sobre las posibles visitas del más allá. «Mira, mamá, te lo digo ya, ni se te ocurra venir a visitarme cuando te mueras». Lo dije con una mezcla de broma y seriedad, pero mi postura era clara. No quería ningún tipo de visitas de ese estilo, por muy familiares que fueran. Ella me miró con una sonrisa, pero al mismo tiempo entendió mi incomodidad. Tuvimos una pequeña discusión sobre el tema, nada grave, solo mi forma de expresarle que no estaba en absoluto preparado para ese tipo de experiencias. Finalmente, comprendió mi punto de vista y dejamos el tema zanjado, aunque todavía me quedaba esa sensación de que el mundo que ella aceptaba con tanta normalidad era uno en el que yo apenas había empezado a asomarme, y no estaba nada seguro de querer hacerlo. Gracias por escuchar el relato. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo y escribe un comentario. Más información en la descripción. Gracias y nos vemos en el siguiente relato.